¿Crees que un dolor de más de 3 años va a deberse siempre a que haya una fuente subyacente a nivel nociplástico o una sensibilización central maladaptativa? Pues en el caso clínico de hoy, que pretendo que sea una serie de varios casos clínicos que veo en mi práctica clínica profesional aquí en Francia como fisioterapeuta o que leo en algún libro o en alguna formación. En este caso vamos a hablar de una paciente que tuvo un dolor que inició hace 3 años en una rodilla y cómo este dolor, pues durante el paso del tiempo en el que el dolor no se resolvió, realmente hubo un fracaso terapéutico, pues este dolor pasó a la otra rodilla e incluso acabó desencadenando un dolor lumbar. Así que si realmente quiere entender todos los mecanismos que están detrás de este caso, por qué hipótesis parece que este dolor comenzó a transmitirse a otras articulaciones, a otras regiones, y cuáles fueron las claves de la evaluación para que esta persona acabara resolviendo su dolor, pues quédate en este vídeo y suscríbete porque vendrán muchos más casos como este y vamos a ello. Antes de nada decirte que si tienes un poco de lío o no tienes muy claro esto de los tipos de dolor, de cuando es un dolor más tipo nociplástico, neuropático, nociceptivo, puedes ir al enlace que encontrarás en el primer comentario de los vídeos, en el que podrás recibir de forma totalmente gratuita una clase de unos 20 minutos, un poquito más, de mi formación de pago, en el que te explico pues, los tipos de dolor para que tanto en este caso clínico como en los casos clínicos que voy a publicar de forma también gratuita en este canal, pues hablemos el mismo lenguaje, te enteres bien de todo y si puedes echarte un cable igualmente en tu práctica clínica, pues mejor todavía. Así que pasemos ahora sí a este caso clínico, vamos a ir por partes. En este caso, una vez la paciente llegó a clínica, voy a hablar seguramente en primera persona, pero esto es algo que no he vivido yo, sino que lo he leído en un super libro, que si te apetece, pues déjamelo en comentarios y te diré cuál es, porque es súper interesante de cara al razonamiento clínico. Entonces, bueno, el caso era de una paciente con 40 años, mujer, que en el momento de la consulta, cuando llegó a los autores de este caso clínico, pues describió que tenía dolor bilateral a nivel de la rodilla e igualmente un dolor lumbar. Pero esto no fue siempre así. Todo se inició hace 3 años con un dolor en la rodilla izquierda y que se dio como consecuencia de pues probablemente un aumento de la carga a la hora de correr. Esta paciente corría, era algo que incluso a nivel de estrés, a nivel psicológico, pues le venía muy bien y que en momentos de más estrés pues salía más a correr. Entonces realmente pues no era un objetivo de rendimiento el que buscaba, sino un objetivo de bienestar, de salud, lo que pues quizá le llevó a en un periodo de mayor estrés salir más a correr sin controlar las variables de progresión adecuada para no sufrir una lesión, para que ese tejido esté tolerando la carga y tenga tiempo de adaptarse a un aumento de carga progresiva. Pues en este caso no fue así y pues en una paciente que nunca había tenido un problema en esa rodilla, pues comenzará a sentir un dolor en su rodilla izquierda. Cuando todo comenzó, realizó 2 acciones, que fue ir a un médico del deporte que le prescribió una resonancia magnética, que si ya has visto mi vídeo sobre pruebas de imagen, pues ya sabrás que quizá no sea la mejor idea a priori si no hay una bandera roja evidente, pero bueno, eso te lo dejaré por las etiquetas que están por aquí, por si quieres ver el vídeo. Y nada, pues realizó esta consulta, el médico le mandó una resonancia e igualmente le mandó medicamento antiinflamatorio. Por otro lado, comenzó a realizar sesiones de fisioterapia en el que se le dio un enfoque pues, terapéutico enfocado al ejercicio. Lo que se evidenció en la resonancia, lo tengo por aquí, fue una condromalacia, cambio en la grasa de Hoffa que podrían explicarse por un pinzamiento e igualmente un desprendimiento de 5 milímetros que no estaba desplazado del cartílago contral del cóndilo interno del fémur. Las sesiones que recibió de fisioterapia se basaron en 3 pilares que fueron tape, vendaje con tape, masaje y algunos ejercicios para el cuádriceps y para glúteo. La paciente comenzó a mejorar en sus actividades de la vida diaria, dejaba de sentir dolor, por ejemplo, al subir y bajar escaleras, pero a la hora de correr, pues parece que nadie prestó mucha atención a cómo esa paciente debía gestionar la carga
pues a nivel de su ejercicio físico, de su deporte que era la carrera, y pues comenzó incluso a empeorar sintiendo dolor la otra rodilla, lo que le llevó a una nueva visita médica. ¿Y cuál fue la recomendación médica? Deja la fisioterapia, camina mucho, nada, pero no nade, abraza. Y después léete el libro de Explicando el dolor de Butler, que es un libro bastante conocido que todos hemos leído seguramente pues, cuando queremos iniciarnos en esto de la neurociencia del dolor. Y bueno, pues que se lo leyera, que probablemente, como estaban ya pasando varios meses, pues la hipótesis, supongo, que de ese profesional fue que estaba desarrollando probablemente un problema más bien a nivel de procesamiento, más bien a nivel nociplástico, más que un problema puramente mecánico, pese a que todo había empezado porque la paciente había aumentado la carga durante la carrera. Entonces, pues esas fueron las consignas y la cuestión es que tras 9 meses después de esa consulta, ya van 12 en total, desde que se inició el dolor en la rodilla izquierda, pues la paciente comenzó a sentir dolor en la espalda. En este caso, el dolor de espalda se daba en la parte izquierda y había una irradiación de ese dolor hacia la parte externa del muslo, la parte izquierda igualmente, y pues esto llevó a generar la hipótesis entre los profesionales sanitarios de que había tenido un problema discal, una rotura de disco, y llevó a esta paciente a una nueva consulta con un fisioterapeuta en la que pues, se ocupara de esa parte que se hipotizaba o se generaba la hipótesis, si la palabra hipotizar no existe, de que pues había esa rotura del disco, y el tratamiento que recibió fue mucho más pasivo que el que recibió inicialmente por su rodilla, y simplemente se le realizaron movilizaciones a nivel de la sacroiliaca, movilizaciones vertebrales y ejercicios de activación del transverso del abdomen, que por cierto, si no estás al corriente, pues no son los más adecuados, al menos aislar tanto al transverso parece que no tiene evidencia de que sea mejor, y si hablamos de ejercicios de control motor en general, pues parece que no son superiores ni inferiores, eso sí, a cualquier otro tipo de ejercicio. Entonces pues parece que lo mejor será adaptarlo a ese paciente en base sobre todo a la adherencia que el ejercicio le pueda generar, en base a que ese paciente sea capaz de sostener la asistencia o mantener la actividad de ese ejercicio físico a largo plazo. Fuera de este paréntesis, vamos a continuar con el caso clínico, y es que, bueno, tras haber recibido esa terapia no mejoraba realmente, el dolor seguía presente. Y pues al final lo que le ocurrió a esta persona es que se le diagnosticó, se le puso la etiqueta de síndrome regional complejo, y se le refirió a un centro del dolor de su ciudad, en el que durante 2 años ha estado recibiendo diferentes tratamientos contra el dolor. Entre ellos el psiquiatra le prescribió desvenlafaxine, y que en cristiano es un recaptador de la serotonina y la norepinefrina, que no es más que al final pues, una forma de controlar el balance bioquímico que hay a nivel de los neurotransmisores, y que se usa en casos de depresión, por ejemplo. Igualmente también pues, en casos de dolor crónico. Y finalmente, tras todo este bagaje, todos estos 3 años en los que ha recorrido esos diferentes profesionales, nada ha funcionado, y la persona pues al final sigue manteniendo esos dolores desde hace 3 años y de forma constante en base a las actividades que realiza, pues la paciente llega a la clínica de estos señores que han escrito este caso clínico, y le realizan una evaluación a ver qué detectan que puede estar detrás de este dolor, para realizar un plan terapéutico adaptado en base a la última evidencia y ver cómo pueden ayudar a esta persona. Entonces, vamos a ver la hipótesis que estos autores realizaron sobre el inicio de ese dolor, y es que pues al final hemos dicho que hubo un aumento de la carga, eso está claro, hubo un aumento tanto de la intensidad porque la paciente comenzó a subir más cuestas de lo habitual, como de la frecuencia, la paciente comenzó a ir más veces a correr. Esto va a hacer que se sobrepase el umbral que tolera la articulación y se puede traducir en fatiga muscular por parte concretamente del cuádriceps,
que va a generar igualmente pues que durante la carrera haya una falta de control sobre la articulación, porque el cuádriceps al final va a estar más fatigado. Y esto puede llevar a una hiperextensión de la rodilla que va a provocar una sensibilidad en la grasa de Hoffa o OFA, según como lo quieras pronunciar. ¿Qué pasa? Que la inflamación sobre esta grasa se ha evidenciado que tiene capacidad para inhibir el cuádriceps, para inhibir aún más esa musculatura que de por sí ya estaba inhibida entre comillas, o al menos no tenía un control perfecto en condiciones como podía ser en condiciones fisiológicas, porque había una fatiga de base, lo que va a provocar pues que ya de por sí, tanto en la actividad deportiva como en el día a día, en las actividades cotidianas, el dolor vaya en aumento y se comience a cargar más la articulación contralateral para simplemente sentir menos dolor, y al final va a poder igualmente acabar sobrepasándose la capacidad de la articulación, que en este caso no tenía ningún problema, y que por tanto pues empiece a doler igualmente. Y de aquí, ¿cómo podríamos explicar que este dolor, que ya se ha convertido en bilateral de la rodilla, pase a ser un dolor a nivel lumbar, pese a que se decía o se creía que había sido un problema discal? Pues bien, los autores proponen 3 mecanismos. En primer lugar, sabemos que cuando a una persona le duele en la rodilla, si tiene que agacharse a recoger algo de suelo, pues en lugar de doblar la rodilla va a solicitar más a la espalda. Sabemos hoy en día que flexionar la espalda realmente no es problemático para la misma, pero sí que es cierto que aumenta la demanda a nivel discal. Entonces, si la persona no está preparada para tolerar estas demandas que se están exigiendo más de lo habitual, porque al final, pues cada vez que se tenga que agachar a recoger algo, y si la persona no está acostumbrada, pues para proteger esa rodilla va a cargar más la espalda, e igualmente podría ser uno de los factores que contribuyen a que ese dolor de espalda se genere. Igualmente, una segunda hipótesis biomecánica que los autores explican es que como el cuádriceps está inhibido, el control de la rodilla va a pasar a ser de los isquiotibiales y el gastrocnemio. Entonces esto va a provocar que la cadena posterior se pueda tensar más y provocar un dolor a nivel lumbar. E igualmente, en otro círculo vicioso en el que el dolor provoca una inhibición, pues en este caso el dolor lumbar sabemos que genera una inhibición a nivel de glúteo medio y menor, y esto va a contribuir aún más a generar un desequilibrio muscular y por tanto pues que al final se genere con mayor probabilidad más dolor. Antes de pasar a las bases del tratamiento que se han realizado con esta persona, vamos a valorar ciertos aspectos que me parecen muy interesantes de la resonancia que se realizó, que pese a que haber comentado que seguramente no sea lo más óptimo, porque no hay ninguna bandera roja y seguramente lo que provoquemos es una inquietud en la persona si le decimos que hay condromalacia, etcétera, que son hallazgos que pueden ser totalmente normales y que no tienen por qué contribuir al dolor, que como ya te digo, hay un vídeo en mi canal tratando sobre esto que te recomiendo mucho que veas. Pues ahí vamos a comentar un poco estos aspectos de la resonancia para tratar de dilucidar ciertas cosas que son interesantes y que no tenemos siempre en cuenta de cara a las imágenes. Por un lado, sabemos que la condromalacia es algo común, todavía más a partir de ciertas edades, me refiero a común de encontrar en resonancia en personas que ni siquiera tienen dolor, por lo que esto ya nos hace pensar que si bien podría tener algo de un papel que pueda contribuir, pues seguramente en este caso, dadas las características de la presentación clínica de esta paciente, pues no tenga mucho que ver. Por otro lado, hemos dicho que había un desprendimiento del cartílago, y esto me parece muy interesante que lo tengas en cuenta, y es que eran no desplazados. Si el desprendimiento del cartílago se hubiera estado desplazado, pues no hubiera provocado dolor, pero sí que a nivel clínico la paciente describiría bloqueo. Es decir, pues la articulación se bloquea en cierto grado de amplitud y pese a no referir dolor, pues nos refiere este signo clínico. Y lo que me parece más interesante, y esto es algo que yo ni siquiera tenía mucho en cuenta, pese a que las personas me vienen muchas veces con pruebas de imagen, porque como ya digo, pues soy consciente de que realmente los hallazgos no me van a cambiar mucho la clínica o no van a tener mucha correlación con el dolor. Pero en este caso, el que hayan hecho como hallazgo que hay una inflamación de la grasa de Hoffa
como ya hemos comentado antes, va a estar relacionado con una inhibición del cuádriceps y una posible hiperextensión como mecanismo de aún más inflamación y más irritación de esta grasa de OFA. Y esto es muy interesante de cara a la prescripción de ejercicio, porque el que esté inflamada nos llevará a pensar que hay que evitar todo mecanismo que pueda irritar aún más a esta grasa de OFA. Y básicamente este mecanismo de irritación viene por todo lo que implique extensiones de rodillas de forma repetitiva. Por ejemplo, la natación al estilo crawl van a ser extensiones de forma repetitiva que podrían provocar mayor irritación. Por tanto, la prescripción que se le había hecho por parte de un profesional de ve a nadar sin ni siquiera tener muy en cuenta los mecanismos de inicio del dolor del paciente, pues podría ser algo iatrogénico al poder favorecer esa irritación, que a su vez va a favorecer esa inhibición del cuádriceps con toda la cadena de mecanismos lesionales que hemos comentado hace un rato. Y entonces, pues básicamente, tanto la natación a nivel de estas extensiones, como por ejemplo, pues ponerle en un banco a realizar extensiones de rodilla, pues podría no favorecer la recuperación de este paciente, de esta paciente, y tendríamos que priorizar otro tipo de ejercicio. Y por último, ahora sí, vamos a llegar a la parte del tratamiento, que no quiero extenderme muchísimo más, simplemente voy a decir los pilares por encima que han llevado a esta paciente a resolver su problema. Por un lado, la educación ha sido fundamental, y es que al final una persona que lleva 3 años sintiendo un dolor necesita que le expliquemos por qué vamos a actuar como vamos a actuar en el plan terapéutico y qué es lo que le conviene o lo que no le conviene hacer, y al fin y al cabo pues reducir su incertidumbre tratándola de calmarla y tranquilizarla, explicándole pues todos los conocimientos que podamos tener en base a las neurociencias del dolor, en base a los mecanismos biomecánicos que hemos descubierto y que podrían estar pues contribuyendo a ese dolor. Entonces todo esto será una parte que es relevante. En segundo lugar, se ha trabajado bastante la parte de desensibilizar a esa rodilla, tanto a nivel sensitivo como a nivel de tolerancia a la carga. Para ir muy poco a poco exponiendo y desensibilizando a esa persona ha sido el pilar fundamental prácticamente y algo muy relevante. Y aparte de esta exposición gradual a esa articulación de sobrecarga, pues ejercicios o aspectos fundamentales y específicos que se han tratado ha sido la inhibición de ese cuádriceps. Pues se ha tratado bastante de fortalecer, de trabajar la fuerza de ese cuádriceps, e igualmente se detectó que el pie de la paciente iba a pronación y por tanto se buscó también de forma específica fortalecer, activar a ese tibial posterior, porque esta pronación llevaba a un valgo dinámico de rodilla que podría estar contribuyendo igualmente a nivel biomecánico a pues, la persistencia de este dolor y a la persistencia en general del problema. Así que hasta aquí llegamos con este caso clínico. Me encantaría que me dejes en comentarios si has llegado hasta aquí, por favor. Es algo que te agradeceré mucho porque es algo que te interesa, si has llegado tan lejos en esta chapa que he pegado. Entonces, coméntame qué te gustaría que añada, qué te gustaría que pase más por encima. Si te ha ayudado, si te ha resultado interesante, suscríbete porque, como digo, habrá más casos como este si veo que la cosa gusta. Y como decía al principio, pues te dejo en un comentario un enlace para que aprendas todo esto de los tipos de dolor. Estoy seguro de que incluso si ya te ha interesado por el mundo de las neurociencias del dolor, es algo que te puede interesar, así que no dudes en clicar e ir a ese vídeo. Así que nada, un gran abrazo, gracias por llegar hasta aquí y permitirme aportarte un poquito de conocimiento, y nos vemos en otro vídeo.